5:01. Estás escuchando XCSTRC 920 AM. Transmitiendo con 1000 watts de potencia. Planta transmisora en calle 8, esquina Carretera Federal Campeche Mérida, Tenabo, Campeche. Estudios en prolongación de la calle 53 sin número, Colonia Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, México. Una estación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Llénate de energía y muévete con ritmo. Diviértete en A Bailar con Voces. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Estás entrando en un espacio sin límites. Prepárate y toma nota. Zona Libre. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de este espacio Zona Libre por la señal de Radio Voces Campeche. Llegamos hasta ustedes por el 920 de amplitud modulada. Les saluda su servidor Raúl González. También estamos con ustedes por la página web www.vocescampeche.co.mx, por la vía de las redes sociales. Ahí usted nos puede seguir en la fanpage de Zona Libre Campeche, al igual que Radio Voces Campeche. El número en cabina, puedes comunicarte con nosotros al 981-81-6-1643. En algunas otras plataformas, allá aparecemos en Facebook, al igual que Twitter o X, como Coespo Campeche y Zona Libre Campeche. Y en Instagram usted nos puede buscar como @Zona Libre-Cam. En el correo electrónico usted se puede comunicar por coespocomunicacion@campeche.gov.mx. En cualquiera de estas herramientas usted puede compartir con nosotros sugerencias, temáticas, preguntas, alguna duda, algún punto que a lo mejor desee se aborden en las próximas emisiones de este espacio radial. Y bueno, pues para iniciar o para adentrarnos en el tema de esta tarde, les invito a ver y escuchar la siguiente cápsula introductoria al tema. Las lenguas indígenas son un símbolo de identidad y pertenencia de las comunidades. En Campeche hay una variedad de lenguas que se hablan. Aunque la lengua maya es la más hablada y conocida, igual existen tales como la chol, la texal, la mom y la quechabal, que igual forman parte de la riqueza cultural del estado. Pues bueno, ya después de esta cápsula introductoria, pues esta emisión estará dedicada al Día Internacional de la Lengua Materna, su importancia, preservación y las acciones pues de oferta educativa de la Universidad Intercultural de Campeche. Con gran pues placer para hablarnos de este tema, le doy la bienvenida en el estudio y el espacio de Zona Libre al doctor Lázaro Tuschi, director de la Universidad Intercultural. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Raúl, muchas gracias por la invitación que le hacen a la Universidad Intercultural. Es un honor, de alguna manera, que nos miren a ver a un año y meses de haber iniciado, ¿no? Y muchas gracias por la invitación que me haces. Bienvenido, doctor. Pues bueno, pues para entrar en la temática de esta tarde, ¿qué es la lengua? Bueno, primero tenemos que contextualizar, ¿no? O sea, claro, así como que entrar de lleno a hablar de la lengua, ¿no? Es un montón de conceptos, ¿no? Sí. Que definen el término mismo de la lengua. La lengua en sí es una manifestación, es una forma de expresión, es un modo de comunicación humana y no humana también, porque la lengua en sí es una forma también de expresarse en todos los sentidos, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Porque la lengua en sí no es solamente esa cuestión del lenguaje hablado, ¿no? La lengua es este término universal de comunicación propiamente dicha, que tiene que ver con ese lenguaje escrito, el lenguaje de señas, ¿no? Entre otros términos propiamente dichos de la lengua, ¿no? Entonces, hablar de lengua en sí no es solamente hablar de ese lenguaje verbal propiamente dicho, donde nosotros nos comunicamos, conversamos, entre otro punto, ¿no? Entonces, yo creo que la lengua en sí es esa forma de expresión, esa forma de comunicación en todos los sentidos que permiten precisamente esa armonía entre el ser humano. De esto, pues también vale la pena diferenciar, bueno, ¿qué diferencia existe entre idioma, lengua y dialecto? Es otro término.
Porque yo creo que desde la perspectiva lingüística propiamente dicha, ¿no? Cada uno tiene su propia, digamos, interpretación como tal, ¿no? El idioma en sí es este concepto, digamos, de la comprensión en sí de la lengua como tal, ¿no? Okay. Hablar de un idioma es hablar de la comprensión universal de la lengua. O sea, podemos entender a la lengua en su particularidad, pero para que podamos entenderla en su generalidad tenemos que hablar del idioma propiamente dicho. Por eso hablamos de idiomas, digamos, universales como tal, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del inglés, el inglés es un idioma propiamente dicho. ¿Por qué? Porque tiene una serie de conceptos que lo engloban en una serie de lenguas, si podemos hablarlo así, entenderlo así, ¿no? Entonces, entre el concepto de idioma y idioma-lengua, lengua como tal, es esa, digamos, esa expresión, digamos, de comunicación propiamente dicha que se genera a través de los idiomas como tal. Y al final viene el dialecto. El dialecto es una particularidad de la lengua o del lenguaje como tal, ¿no? Por eso cuando hablan de, por ejemplo, los dialectos que se derivan de lenguas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hablamos de la lengua maya, ¿no? La lengua en sí es esa lengua general, el concepto de lengua como tal, pero tiene sus variantes, como podemos decir, ¿no? En este caso hablamos de los dialectos que se derivan de una lengua como tal, ¿no? Y en esa lengua hay una universalidad que habla del idioma como tal. No sé si me explico, o sea, así como viene en efecto cascada de alguna forma, ¿no? Sí, totalmente, correcto, doctor. Ahora, también el otro término que a lo mejor, pues ya yéndonos específicamente a la temática de esta tarde, ¿qué es la lengua materna? Yo creo que desde el momento en que nacemos, ¿no? Yo siempre digo cuando doy mis pláticas sobre el tema de la lengua, especialmente lo que son las lenguas maternas o la lengua materna en sí, estamos hablando precisamente de aquella lengua que nosotros mamamos desde que nacemos. Y cuando decimos mamamos es el concepto propio de digamos, el seno materno, ¿no? Es decir, la primera palabra que nosotros escuchamos de nuestra madre y de nuestro padre, de nuestro seno familiar, nuestro seno materno, es a lo que nos podemos llamar lengua materna como tal. Por eso se llama materna, porque viene precisamente de esa lengua que adquirimos de nuestros padres, que nos van, digamos, enseñando desde que nacemos, ¿sí? Y que prácticamente se convierte en esa lengua propia que nos va a dar hasta cierto punto identidad. A mí me gusta este tema en particular, Raúl, porque generalmente cuando nosotros decimos hablamos español, ¿sí? Pues es porque de alguna forma lo aprendimos desde que nacimos, pero ¿cómo lo adquirimos? La idea de cómo adquirirlo yo creo que es lo importante, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo que dije hace un momentito de que desde el momento que nosotros nacemos nuestra madre nos abraza, ¿no? Y nos proporciona el pecho, ¿no? Nos da el pecho para que nosotros bebamos de la leche de la madre. Y desde el momento en que bebemos de leche de la madre nos están transmitiendo también esa energía, esa fuerza, esa vitalidad, pero también nos está transmitiendo su palabra, ¿sí? Porque nuestra madre nos habla en su lengua, ¿no? Y nos habla en cualquier otra lengua, en inglés, en español, en maya, en tzotzil, en celtal, en tojolabal, en cualquier otra lengua, nos está transmitiendo también su energía, nos está transmitiendo su modelo de comunicación. Entonces, desde ese momento estamos hablando de esa adquisición de la lengua materna. Es nuestra lengua madre, de alguna forma, ¿no? Correcto, doctor, más claro en el agua, ¿no? La explicación. Sí, sí. Ahora, ¿cuántas y cuáles son las lenguas maternas que existen en el país? En el país tenemos, bueno, cuando hablamos de lenguas maternas, repito, es este concepto universal de lenguas en general, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma hasta el español es lengua materna. Sabemos que también hay otras lenguas que convergen aquí en el país en sí, pero si hablamos de lenguas originarias, que es otro concepto, ¿sí? Las lenguas originarias prácticamente en México son 360 lenguas originarias que están distribuidas en todo el país, por supuesto, desde Baja California hasta Quintana Roo. Entonces, todas estas lenguas tienen su propia particularidad, tienen su propia característica. De esas 360 lenguas derivan 65 que son como las lenguas madres. A partir de esas se van distribuyendo y se generan
lo que le llamamos también lo que son, se llamarían dialectos, es decir, las sublenguas, si queremos llamarle así, ¿no? Entonces, esta distribución que se da en todo el país, pues prácticamente es lo que hace diverso precisamente, lingüísticamente hablando a nuestro país. Somos un país plurilingüístico, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa condición, pues observamos que todo lo que son las lenguas propiamente dichas del país, pues tienen digamos, una perspectiva común, ¿no? Desde el modelo de comunicación y su perspectiva común es histórica, porque todas parten de una historia definida en común. No estamos hablando de una raíz en común, estamos hablando de una historia definida en común, ¿no? Que son los pueblos mesoamericanos, ¿no? O sea, los pueblos que emigraron hace, no sé, en 10.000, 15.000, 20.000 años y se asentaron en el país, y que estos dieron a su vez lugar a las variantes lingüísticas propiamente dichas que conocemos ahora, ¿no? Correcto, doctor. Pues bueno, vamos a hacer una breve pausa para seguir platicando. Claro que sí. Irnos, bueno, ahora sí que introduciendo más en el tema. Te recuerdo que estamos llegando hasta ustedes por la señal del 920 de amplitud modulada. También estamos en www.vocescampeche.gov.mx. Estás en tu zona libre. Nosotros regresamos. Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 5:12. Escucha la unión de todas nuestras voces. Escucha Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Siente la energía. Siente la fuerza. Vive a puro rock. Siente el poder del rock de martes a domingo de 7 a 8 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Si aún te sabes la coreografía, Si todavía la sigues coreando, la mejor música de todos los tiempos la encuentras en .com. La música que sigue en nuestros corazones. todos los lunes y miércoles en punto de las 10 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Porque las modas vuelven una y otra vez. O porque nunca se van del todo. Retrovisor. Una mirada al pasado con toda la actitud. Retrovisor. Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre. Los municipios con mayor porcentaje de personas que hablan una lengua indígena son Calquiní con un 47.68% y Opelchen con un 36.89% del total de su población. Y en ambas predomina la lengua maya como la más hablada entre su población. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el espacio de Zona Libre. Gracias por seguir con nosotros por la señal del 920 de amplitud modulada. Te recuerdo que estamos también con ustedes por Facebook. Ahí nos estamos viendo en la señal de Facebook Live. Esta maravillosa herramienta que nos permite llegar a cualquier smartphone, Smart TV, tablet, computadora, cualquier dispositivo con acceso a internet. Les recuerdo que está con nosotros en este espacio el doctor Lázaro Tuschi, director de la Universidad Intercultural. Ya estuvimos platicando, ahora sí que adentrándonos en ese tema de esta tarde, el tema que nos toca pues llevar para ustedes, dedicado al Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, doctor, a nivel estado, ya hablábamos a nivel nacional, pues ahora sí que en cifras, ¿no? De este punto, pero a nivel estado, ¿qué lenguas maternas son las más predominantes? Mira, si vamos a la historia, obviamente, bueno, estamos hablando de que la lengua que más ha predominado en el estado es la lengua maya. La lengua maya peninsular o maya yucateca. Bueno, depende también de cómo lo definan, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de una lengua que originalmente se llamó o se llama el maya yucateco, ¿no? Ok. Pero también le han denominado en la lingüística maya peninsular,
porque hablamos la lengua maya tanto en Yucatán como en Quintana Roo como en Campeche, hablamos esa lengua. Ahora, hablamos precisamente de las variantes de alguna forma de esta misma lengua, pues también la tenemos, o sea, tenemos esas variantes dialectales, que se llaman así, en la península. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lengua maya en sí, la lengua maya que nosotros hablamos, por ejemplo, en el Camino Real o en los Chenes, tiene ciertas variantes con la del centro de Yucatán, por ejemplo, o con la región Cruzov de Quintana Roo. Bueno, pero en este caso, las lenguas que están ahora convergiendo y que se están comunicando en el estado de Campeche, ¿sí? Son alrededor de 35 lenguas originarias, cuando hablamos de lenguas originarias, pero en esas también incluimos las lenguas que de alguna manera trajeron los refugiados guatemaltecos, ¿sí? Y que también están convergiendo aquí, ¿no? Y cuando hablamos nuevamente de lenguas originarias, también tenemos que reconocer que una lengua originaria es la que están hablando los menonitas, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una diversidad. Campeche es un estado plurilingüístico, pluricultural, plurilingüístico, y eso lo hace rico de alguna manera. De hecho, es uno de los estados más ricos plurilingüísticamente hablando, porque tiene una variedad de lenguas, ¿sí? Una gran variante de lenguas que están convergiendo entre sí, ¿no? Y por supuesto, si hablamos de ubicaciones propiamente dichas, pues ya se mencionó en la cápsula hace un momentito, que hay áreas particulares donde la lengua maya tiene predominancia, pero que hay otras áreas donde otras lenguas también predominan, ¿no? Perdón, las lenguas más habladas en el estado de Campeche, indígenas, de origen indígena, de origen, ¿cómo se llama? Originaria, ¿sí? Las encontramos específicamente en el Camino Real, ¿no? También en la región de los Chenes, estamos hablando de la lengua maya. Pero también la estamos escuchando, las lenguas originarias las estamos escuchando en Calakmul, especialmente en la región de Candelaria también, ¿sí? Y estas regiones en particular precisamente se han caracterizado, y Champotón también, por tener una población migrante, población que llegó de distintos lugares, llegaron de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, y se establecieron ahí y trajeron su lengua también. Por eso estamos hablando de que, por ejemplo, la región de Calakmul es rica en diversidad lingüística, porque ahí se habla chol, se habla tzotzil, se habla tzetzal, se habla tojolabal, ¿no? Se hablan algunas lenguas de origen guatemalteco, pero también en Champotón se están hablando, además del maya yucateco, se está hablando también el chol, se está hablando el tojolabal, ¿sí? Pero también se están hablando las lenguas de origen guatemalteco, como dijimos hace rato. En este caso se está hablando itzá, se está hablando en Tzutujil, se está hablando itzá. Entonces estamos viendo que existe una variante lingüística en el estado muy rica, que lamentablemente y desde mucho antes de esta administración no se había considerado como tal, ¿no? Había cierta, digamos, dejadez por conocer el tema de las lenguas originarias, de manera tal que se miraba así como que algo superficial, no se le daba la debida importancia, y no es hasta la administración de esta presidencia y después de la administración de Laida Sansores en que se comienza a dar importancia a las lenguas propiamente dichas, ¿no? Que existentes en Campeche, y como que hay cierto renacimiento de ese por conocer a estas lenguas que están predominando aquí en el estado. Entonces estamos diciendo que si hay esta cantidad de lenguas que se están generando en el estado, se están comunicando en el estado, entonces sí es importante darle la debida importancia, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante lenguas reales, lenguas vivas que están convergiendo entre sí, ¿no? No estamos solamente de la lengua maya yucateca o la lengua maya peninsular que nosotros hablamos en el Camino Real, estamos hablando del conjunto de lenguas que se están comunicando, que se están generando entre sí en el área del estado de Campeche solamente, y que hace precisamente que el estado sea rico en este tema en particular de la lengua, ¿no? De la mano de esto, bueno, mencionaba pues todos estos números, pero ¿cuáles son los factores que intervienen en la pérdida del uso de las lenguas maternas? Nuevamente creo yo que buena parte de eso tiene que ver con el tema de la educación. Si no hay una política que permita que desde las escuelas se transmita, se permita esa comunicación como tal en casa, no estamos logrando mucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y gracias a este tema relacionado a la discriminación, al racismo, ¿no? Al menosprecio inclusive del uso de las lenguas originarias, muchas personas lo dejan de hablar.
Históricamente lo hemos visto, es más, con experiencias personales se los puedo decir, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros cuando éramos jóvenes, éramos niños, nuestros abuelos, no nuestros padres, nos prohibían hablar la lengua maya, porque para ellos era una lengua que menospreciaba, era una lengua que no debíamos hablar porque nos burlaban, ¿no? Y eso nos literalmente cohibían a las personas y hacían que no lo hablaran, ¿no? Por fortuna, a partir de todo un conocimiento previo, vas tú leyendo, vas experimentando, vas conociendo, vas creando cierta conciencia, ¿no?, de identidad como tal. Entonces comienzas a preocuparte por decir, pues es que es una lengua mía, es mi lengua originaria. Claro. Y no es precisamente hasta que se comienzan a dar esas políticas de protección de las lenguas originarias en que también nosotros nos preocupamos por preservarlas como tal. Entonces, la pérdida como tal de la lengua tiene mucho que ver con la forma en que políticamente se maneje la educación intercultural, la educación bilingüe, ¿sí?, la educación de los pueblos originarios propiamente dichos. Por eso se están perdiendo muchas lenguas. Sí. Lamentablemente, y ahí las estadísticas lo dicen, ¿no?, al año se pierden 5, 6, 7 lenguas, desaparecen completamente. Hay una lengua en el norte de México, ¿sí?, no recuerdo bien el nombre en estos momentos de esa lengua, que ya está en peligro de extinción, solamente lo hablan 2 personas, pero así como esa hay lenguas que se perdieron hace unos meses, que se perdieron hace unos años. ¿Por qué? Porque los hablantes fallecieron, los últimos hablantes fallecieron y esas lenguas desaparecieron completamente, ¿no? Entonces podemos observar que para el caso de las lenguas peninsulares, ¿sí?, todavía tienen cierta vitalidad. Esto es lo importante, creo yo, después de todo. ¿Por qué? Porque a pesar de todos esos embates de la discriminación, del racismo, del desconocimiento, incluso de la ignorancia e indiferencia que en su momento hubo de los sistemas políticos y de los sistemas educativos, pues todavía sigue latiendo las lenguas como tal, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con esa resistencia que nosotros le llamamos lingüística y que tiene mucho que ver también con la familia, ¿no? Y digo, no sé si llamar contrastante o al menos a mí me genera ruido ver cómo gente que pues no tuvo a lo mejor la fortuna de tener algún familiar, a alguien, se prepara, lo estudia, aprenden. Digo, tenemos aquí el laboratorio de Maya en la Universidad Autónoma de Campeche, mucha gente que acude específicamente a prepararse en el Maya, y que gente que a veces lo tiene pues arraigado en su familia, pues prácticamente, como decían, corta esa parte, ¿no? Sí. De poder hablarlo, de poder entenderlo. Digo, en mi caso, por ejemplo, mi abuela materna hablaba maya y prácticamente pues lo que era mi mamá, mis tíos, mi tío por ejemplo lo habla y lo entiende, mi mamá lo entiende, mi tía lo entiende, pero se van perdiendo, se van por ahí perdiendo este tipo de... Claro, nosotros, como dicen, nunca nos tocó esta parte de que nos lo prohibieran, pero quizás faltó esta, por la lejanía, relación para tenerlo con mayor naturaleza, ¿no? Claro. Digo, en mi caso prácticamente... lo que pude más o menos aprender fue en mi formación en la escuela y fue muy poco. Digo, no se puede comparar a lo mejor a lo que vas aprendiendo a la gente que lo habla de manera natural o que lo entiende de manera natural, y que vuelvo al mismo punto, lo contrastante de ver gente que se prepara, se forma en la lengua maya. Ahora, en ese caso, ¿qué lenguas son las que están en riesgo de desaparecer? Mencionaba pues esta parte de que se van cortando, pero existen algunas específicas aquí en nuestra región que estén pues ya digamos en cifras rojas porque como el caso que mencionaba del norte quedan ya prácticamente poblaciones muy pequeñas que las hablen. Sí, de hecho, bueno, nosotros nos dedicamos también a hacer los estudios, ¿no? O sea, Claro. tratamos de hacer un sondeo, revisamos, hacemos estos recorridos para tratar de identificar qué es lo que está pasando con nuestra lengua. La universidad, de hecho, está preocupada por ello, ¿no? Sí. Y por eso establecimos una carrera que se llama Lengua y Cultura Maya, precisamente para procurar esa preservación de la lengua. No estamos hablando de una pérdida crítica como tal de la lengua, o sea, además de la lengua maya, ¿no? Las lenguas que convergen, como dijimos hace rato, estas de alguna manera se van a desarrollar a partir de los intereses muy familiares, porque no se están dando, por ejemplo, clases en chol,
en las escuelas. Claro, está establecido que debería, la ley de los derechos lingüísticos indica que deben darse clases en la lengua originaria de cada comunidad, pero no se está dando de la misma forma. ¿Por qué? Porque no están saliendo profesionistas que exclusivamente conozcan la lengua y que puedan impartir clases a nivel básico, etcétera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente a partir de ese renacimiento, porque yo le llamo así, ese renacer de la lengua maya en Campeche, ¿sí? Pues de alguna forma comienza a apuntalar nuevamente esa base que puede dar lugar al florecimiento de la lengua y que vuelva a darse la importancia. Yo creo que tú mencionaste algo muy importante hace rato. La gente está interesada en aprender maya, pero no solamente es el hecho de aprenderlo por aprenderlo, sino también por conocer más allá de lo que significa entender la lengua, porque no es solamente hablarlo, ¿no? Exactamente. Sino también comprenderlo, porque cuando tú dices Bichabel, ¿no? Yo te estoy diciendo ¿cómo estás? Pero te lo digo en el español, pero si yo te lo traslado literalmente al maya, yo te estoy diciendo cómo está tu camino. Claro. ¿Sí? Entonces el término se transforma y se convierte en un acto metafórico, es una representación lingüística que tiene un acto de simbolismo propiamente dicho, que te está diciendo cómo está tu camino. Yo te estoy diciendo, y si tú lo entiendes desde la perspectiva mucho más general, tú vas a entender, pues estoy bien, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Pues estoy bien, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, las palabras en maya como tal tienen toda una representación, tienen un simbolismo, tienen un sentido. Es más, llevan a un pensamiento mucho más profundo de que nosotros lo vemos de manera superficial, ¿no? Sí. Entonces, las palabras en sí llevan un símbolo muy fuerte de comunión entre hombres, ¿no? Entre seres humanos. Cuando logramos entender eso, entonces podremos entender que las lenguas están perviviendo, que sigue latiendo todavía muy fuerte su energía en este modelo de comunicación, y nos permite decir que todavía tenemos esperanza de mantenerlo, ¿no? Yo siempre hablo de que no es pérdida propiamente dicha. Generalmente las lenguas, como todas en el mundo, se renuevan, se van reinterpretando, pero también se van enriqueciendo entre sí. Por eso ahora cuando tú vas, no sé, a Estados Unidos, estamos hablando de los pueblos en Estados Unidos, la gente que emigró de Maní, emigró de Oxcutzcab, en Yucatán, y están como conformando comunidades yucatecas en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, ¿sí? Ya se está hablando del Yucanglish o el Mayanglish, por ejemplo, porque ellos ya están hablando inglés. Y cuando se quitaron de acá y fueron a trabajar, migraron a Estados Unidos, estaban hablando solamente maya. Entonces, cuando aprenden inglés allá, combinan el inglés con el maya. Y eso está sucediendo y son fenómenos interesantísimos que también ya se están preocupando por estudiar para saber cómo se genera ese modelo de comunicación. Entonces, estamos hablando de transformaciones de la lengua propiamente dichas, ¿no? Sí, que en su momento, como bien decía, van a agregar términos a lo mejor que forman parte del inglés y que van a conjuntarlos. Por ahí también decían muchos, y digo, desconozco qué tan cierto sea, pero ahí decían que inclusive el aprender el inglés es más fácil que poder desarrollar el maya en su totalidad, ¿no? Por toda la complejidad de que las palabras, pues evidentemente, entenderlo de manera superficial, pues ok, correcto, pero si te vas, como bien decía, a todo de manera tan literal como se expresa, pues ahí sí ya estamos hablando de algo más complejo, pero a la vez eso también, a mi pensar, te habla de la belleza de esta lengua, ¿no? Por supuesto. Porque, que como bien decían, no es cómo estás, sino cómo está tu camino. Así es. Es una expresión que a lo mejor la oyes y hasta poética suena, ¿no? Claro. Entonces, por eso ese es lo rico realmente de la lengua como tal. O sea, te voy a dar un ejemplo ahorita muy sencillo. Por ejemplo, tú vas a los pueblos, ves a los muchachos ahí jugando y lo primero que te dicen, no sé, aquí en algunos pueblos, ¿no? Te dicen, "Bash onda, brother". Y tú dices, a ver, espérame, ¿no? O sea, ¿qué me dijiste? Pues, ¿qué onda, amigo? ¿No? Estás combinando el bash en maya, onda en español y brother en inglés. Entonces ya te comunicó en tres lenguas al mismo tiempo y tú debes tener la capacidad de reflexionar y entender que eso es una modificación del lenguaje, es una integración de lenguas que de alguna manera se tiene que dar en este mundo en el que estamos viviendo. Claro. Entonces, estos ejemplos, como te las estoy dando, realmente están generando esa, digamos, unos dirían,
enviciamiento, prostitución de la lengua. Yo no hablo de prostitución, yo hablo de enriquecimiento, porque finalmente está llegando. No vas a negarle al muchacho que hable otras lenguas, que combine las otras lenguas con su lenguaje original, porque finalmente su lenguaje original lo conoce. Y lo sigue utilizando. ¿Cuál es el sentido? Claro. Entonces esto es importante también comprenderlo en esta discusión de la convergencia de lenguas. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en este momento donde ahora el celular es vital. Sí. Donde la comunicación por WhatsApp, por TikTok, por todos los muchachos están mandando información por TikTok en maya, están haciendo contenido en maya, están comunicándose con la gente en lengua maya y lo están haciendo también combinando español, inglés y todas otras lenguas con las que van aprendiendo, ¿no? Entonces creo que eso no nos debería hacer pensar que se está perdiendo, sino estamos hablando de una reinterpretación de la lengua, una revitalización de la lengua, que es lo que nosotros buscamos de alguna forma, ¿no? Que es pues parte también de las épocas, de todo el desarrollo de la tecnología y demás. Vamos a hacer una pausa más, doctor, para seguir platicando de ese interesante tema. Te recuerdo que estamos con ustedes por la señal de Facebook Live y también usted puede buscarnos ahí en Twitter, bueno, ex como @zonalibre_cam. Nosotros regresamos. Ponte cómodo, en un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 5:32. Escucha la unión de todas nuestras voces. Escucha Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Dale play y que inicie la fiesta. No dejes de bailar con lo mejor de la música electrónica. DJ Box, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Porque lo mejor de recordar es volver a sentir. Y porque hay momentos inolvidables. Salón Campeche. La mejor música de salón todos los sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre. La Universidad Intercultural de Campeche, UICAM, dio inicio a sus actividades académicas del ciclo 2023-2024. Su objetivo es promover una formación con enfoques y prácticas interculturales de sustentabilidad, complementariedad y convivencia relacional entre el ser humano y el entorno natural. Bueno, pues estamos aquí de regreso con todos ustedes. Estamos de vuelta aquí en el espacio de Zona Libre. Te recuerdo que está con nosotros el doctor Lázaro Tuschi, director de la Universidad Intercultural. Ya estuvimos hablando de varias aristas de suma importancia. Antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de esta parte de este enriquecimiento, ¿no? Bueno, hablando de la lengua maya, cómo se ha ido combinando, cómo esa gente que ha emigrado, que está laborando ahora en Estados Unidos, pues ha hecho esta combinación y este enriquecimiento del maya con el inglés, que bueno, es parte de las épocas actuales que vivimos, que bueno, pues sabemos las redes sociales, pues ahora sí que no se limitan a una sola lengua, a un solo idioma, sino que van de manera general, y los jóvenes ahora están tomando diferentes elementos para ir, pues ahora sí que volviendo más rica esta lengua. Ahora, ¿qué medidas? Ya hablábamos de algunas, ¿no? Se habían mencionado algunas, pero como agregado, ¿qué medidas se deben o qué otras medidas se deben de implementar para poder salvaguardar nuestra lengua materna? A mí me parece, Raúl, que es importante considerar toda esa percepción que tenga que ver con la política lingüística, ¿no? Es importante conocer las políticas lingüísticas que se aplican a las lenguas originarias, en este caso lenguas originarias en particular, y no solamente como tal las lenguas originarias, sino también las afromexicanas. Claro. Estamos hablando ya de una inclusión propiamente dicha de las otras lenguas que estaban olvidadas. Y esto nos lleva precisamente a conocer
no solamente esta política lingüística, sino los derechos lingüísticos como tal, porque nosotros, los pueblos originarios de México, en la Constitución se establece que tienen que garantizarles sus derechos humanos y derechos como pueblos originarios, entre ellos el derecho al uso de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado se ve obligado a que las lenguas que convergen en su lugar, en su área geográfica, sean reconocidas como tal y las constituciones estatales las reconozcan como tal. ¿Y qué significa eso? Que al momento en que se reconocen en sí, todo lo que tenga que ver con cuestiones legales, con cuestiones oficiales, con cuestiones jurídicas, ¿no? De alguna forma también se les reconozca como tal. ¿Y qué significa? Pues que cuando los pueblos originarios decidan y soliciten que su acta de nacimiento se haga en maya, se le tiene que hacer en maya, ¿no? Claro. Que si su documento de tierra, su escritura pública o la escritura de su documento de su casa o lo que fuera, tenga en maya, se tiene que hacer en maya. Que si una declaración tiene que ser, todo lo que de alguna manera solicite la persona ante las autoridades que sean en su lengua originaria, tendrán que hacerse en lengua originaria. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos generando un avance en ese sentido claro, en las políticas lingüísticas, ¿sí? Que nos indican que de alguna manera esto también obedece a un modelo de protección de las lenguas. Claro. ¿Por qué? Porque la ley ya lo establece como tal. Entonces, creo que este avance importante, incluso no solo en el Estado, sino en todo el país, es importante. ¿Por qué? Porque en este proceso de inclusión de lenguas originarias, también estamos hablando de que estamos reforzando la identidad de estos pueblos, ¿no? Y dándoles el lugar que se merecen, el lugar que tuvieron perdido durante mucho tiempo y que no se les reconoció, ¿no? Históricamente se les había reconocido. O sea, hace 300 años, hasta hace 200 años, se escribían cartas en lengua maya, se estaban escribiendo documentos en lengua maya, ¿no? Testamentos en lengua maya en la península. Entonces, ¿qué significa? Que eso se perdió a raíz de las políticas lingüísticas de exclusión, ¿no? De oficialización del castellano, por ejemplo, ¿no? Y eso se dio generalmente después de las leyes de reforma, hasta 1900, entrado ya la primera década del siglo XX, ¿no? Cuando se definen las nuevas políticas lingüísticas donde se protegían ya las lenguas nuevamente. Entonces imagínate este proceso histórico de las lenguas y de resistencia de las lenguas propiamente dichas, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, hace un momento también mencionábamos, ¿no? Parte de las instituciones educativas. Aquí en el estado existen más instituciones educativas que pues ahora sí que implementen el estudio de la lengua materna. Mencionábamos la Universidad Autónoma de Campeche. ¿Existen más? El Instituto Campechano, sí nos hemos enterado que incluso el Instituto de Cultura, perdón, es el instituto, ¿verdad? De Cultura de Campeche, ¿no? Se están impartiendo en clases de lengua maya, y también sé que hay particulares, gente que está muy interesada y que conoce también sobre la lengua, están impartiendo clases en línea en lengua maya. ¿Y eso qué significa? Pues de que hay esa revitalización que estamos buscando, esa reinterpretación del valor de la lengua maya como tal. Y en algunos casos también tenemos conocimiento de que en la región de Champotón hay comunidades donde donde están enseñando el chol, por ejemplo, donde están enseñando el tzotzil, ¿no? Y en algunas comunidades, como el caso de Santo Domingo que se están revitalizando las lenguas originarias de Guatemala, lo mismo que los laureles. Entonces hay activismo, si queremos llamarle así, sobre las lenguas originarias que están generando precisamente esa revitalización misma de la lengua. Pero sí se está haciendo, ¿no? Se está haciendo muy poco, pero claro, yo creo que es lo que necesitamos ir, apuntalando para que realmente haya más gente que se interese por esto y también gente que se interese por conocer, por aprender, ¿no? Y no solamente, repito, como dije hace un rato, el hecho de solo conocerlo, sino también comprenderlo en todos los sentidos, ¿no? Sí, y como bien decía, también esa parte de la formación de profesionales, ¿no? Que ya Así tengan el conocimiento para poder, las herramientas para poder enseñarlo, compartirlo, transmitirlo, que también es muy importante. Y te quisiera comentar también la importancia que tienen las normales, ¿no? Sí. Porque son las formadoras de profesores que se van a ir precisamente a las comunidades a aprender, a enseñar, ¿no? Y a revitalizarla en las comunidades, ¿no?
Entonces yo creo que esos son los espacios vitales para que se genere esa comunicación o esa forma de interactuar con la lengua y con la comunidad. Por eso nosotros, por ejemplo, en la Universidad Intercultural lo que procuramos es eso, que los estudiantes desde el primer cuatrimestre hasta el último lleven lengua maya, ¿no? Pero no solamente van a llevar lengua maya, van a llevar otras lenguas de origen mayance, ¿sí? Como es el chol y es el tzotzil, lo van a llevar en los 2 últimos cuatrimestres para que refuercen de alguna manera ese perfil lingüístico, ¿sí? Y puedan de alguna forma pues, salir con la preparación necesaria para difundirlo, para promoverlo, ¿no? Y que si tienen la oportunidad de hacerlo en las aulas, pues realmente tengan esa práctica propiamente dicha de este acto plurilingüístico como tal, ¿no? Ya que menciona, pues ahora la Universidad Intercultural de Campeche, ¿cuál es la oferta educativa? Ahora sí que platicar específicamente cuál es la oferta educativa, el objetivo que tiene pues esta universidad y por supuesto ya ahorita nos iremos de la mano a los requisitos para poder ingresar, pero vámonos de paso en paso y también el perfil de egresado, pero para empezar, ¿cuál es la oferta educativa? Estamos iniciando con 3 carreras, estamos iniciando también con 2 sedes. Okay. Es curioso porque las 2 sedes no es que sean opuestas ni sean contrarias o diferentes entre sí, sino que están ubicadas en áreas, digamos, geográficas muy bien definidas en el estado. Estamos hablando de una en el norte del estado y otra del sur del estado. Entonces, imagínate la diferencia incluso identitaria, lingüística que se pueda generar entre un punto y otro, porque estamos hablando de que en la región norte estamos en Tzitbalché, y ahí estamos pues prácticamente atendiendo a esta población del Camino Real principalmente, desde Becal hasta Jampolol, ¿sí? Y pues prácticamente los estudiantes están ahora teniendo las ofertas educativas de lengua y cultura maya, que es precisamente esta que busca esa revitalización de la lengua, la cultura, pero no solamente eso, sino también el modelo de comunicación, ¿no? Modelo de generar espacios de interpretación, que sean expertos en esto, en traducción, entre otras cosas, pero también en educación intercultural, ¿no? Esa es la carrera de lengua y cultura maya. Y por supuesto ser expertos en cultura maya, ¿no? Claro. Que puedan, digamos, identificarse, que tengan esa energía, esa fuerza para poder comprender todo el pensamiento maya como tal, porque nuestros jóvenes son de origen maya, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros estudiantes, el 85% de nuestra población, es de origen maya. Entonces, esa es la para lengua y cultura, y la otra es para agroecología y soberanía alimentaria. Esta es una ingeniería, ¿sí? La particularidad de esta carrera de agroecología se enfoca especialmente en el estudio de la milpa, en el estudio de la producción del solar maya, por ejemplo, en el estudio de la preservación del medio ambiente, de las áreas naturales, del cuidado de los animales de traspatio, de los animales silvestres, entre otros puntos, ¿no? Entonces yo creo que esta carrera en particular viene hasta cierto punto a mediar sobre este tema de la alimentación en el pueblo maya, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando ya de nuevamente hablamos del renacimiento de las formas de alimentación de nuestros pueblos originarios o del pueblo maya, ¿sí? Que se ha ido perdiendo. Sabemos ahorita que el maíz es transgénico, que el maíz es mejorado y que tiene sustancias tóxicas que vienen de Bayer y que vienen de Monsanto y que vienen de todas esas cosas, y que de alguna forma han comenzado a mermar, ¿sí? Sí. La calidad de la alimentación de los pueblos originarios, en este caso el pueblo maya. Entonces necesitamos esa revitalización, esa renovación de los alimentos, ¿sí? Que nazcan nuevamente de la comunidad y que se enriquezcan de ese conocimiento de los pueblos mayas como tal. Entonces, a partir de eso, se crea esta carrera para que se genere nuevamente estos espacios de armonía alimentaria, ¿no? Y de donde se reconozca también que la alimentación originaria de nuestros pueblos mayas, ¿sí? De alguna manera han tenido un valor que se ha ido perdiendo. Entonces, lo que necesitamos es, ahí sí, generar un espacio de rescate, ¿sí? Entonces, estas 2 carreras las tenemos en Tzitbalché y una de estas las reproducimos en Juncal, donde está nuestra subsede, en Palizada, la de agroecología y soberanía alimentaria. Por lo mismo,
pero ahí no tenemos lengua y cultura maya. ¿Por qué? Ok. Porque en esa región la gente no está hablando maya y no se reconoce como maya. Pero últimamente, con los sondeos que hacemos, resulta que los estudiantes que están llegando al Juncal en Palizada son jóvenes de la ribera del Usumacinta, ¿sí? La región de Jonuta, Emiliano Zapata, todo lo que corresponde a la región de la ribera del Usumacinta, y resulta que estos muchachos tienen cierta noción del chontal. Entonces imagínate la importancia que puede tener más adelante que nosotros podamos meternos desde la perspectiva lingüística a conocer este otro universo de los jóvenes que vienen de ese lado y que están hablando una lengua mayanse, que no es maya yucateco, que es chontal y que también tiene que ser atendida. Entonces imagínate la importancia que tiene esto hasta cierto punto, que desde la universidad podamos impactar esto. Y por otro lado está la carrera es una licenciatura de turismo sustentable. Okay. Precisamente lo tenemos ahí en la subsede en Juncal, ¿sí? Y prácticamente estas 3 carreras son las que vienen a apuntalar de alguna forma el sentido intercultural que queremos en principio, porque esto viene muy fuerte, queremos impactar más adelante, queremos llegar hasta estos otros puntos donde nadie quiere llegar. Por ejemplo, el tema de salud intercultural es muy poco se ha atendido y se ha tratado, ¿no? O sea, sabemos que existen escuelas de enfermería, escuelas de medicina, pero la escuela de medicina intercultural o medicina indígena, pues, a nadie le interesa. Y prácticamente esto forma parte de este espacio que necesitamos atender, porque todavía existen parteras, existen hierbateros, existen hierbateras, existen hombres y mujeres que conocen sobre medicina tradicional, que lo practican todavía, ¿no? Que saben sobre rituales, sobre ceremonias, ¿no? De sanación y de curación, y son efectivas. Entonces, nosotros en este concepto occidental podemos decir, no, puras cuestiones medio raras, ¿no? Pura charlatanería, brujería, hechicería, no te metas en eso. Pero realmente detrás de eso hay todo un conocimiento ancestral que se está perdiendo. Y no estamos diciendo que nuestros muchachos se conviertan en sacerdotes mayas o en menes, no, sino que se conviertan en expertos en estas áreas, ¿sí? Que puedan de alguna manera, de forma consciente, ¿no? Revitalizar también estos conocimientos, ¿no? Y darles el lugar que se merecen. ¿Por qué? Porque la herbolaria existe y siempre va a existir, ¿no? La medicina tradicional existe y siempre va a existir, ¿no? La acupuntura, ¿no? Estamos hablando entonces de todo un conocimiento ancestral que necesitamos revitalizar, pero también necesitamos carreras que exclusivamente se dediquen a ellos, ¿no? En ese sentido, por eso es importante ir conociendo ese universo cultural maya para poder intervenirlos, ¿no? Entonces, por eso hablaba un poco de que estamos mirando hacia otras perspectivas, ¿no? Que no solamente se enfoquen a cuestiones lingüísticas, a cuestiones históricas, a cuestiones culturales, sino también a cuestiones que atiendan la salud, por ejemplo, ¿no? Sí. Y confiamos en que en breve podremos presentar una propuesta, una carrera, una licenciatura que hable, no sé, quizá de enfermería intercultural o medicina intercultural, como ya se está haciendo en otras universidades interculturales del país. Tenemos esa idea, por lo pronto. Confiamos en que se pueda concretar. Totalmente, eso digo, ya es un avance, ¿no? Tener ya ahí la idea e ir nada más ahora sí que encaminando para que se pueda lograr. Mencionábamos cuáles son los requisitos de ingreso. Otra cosa interesante, nuestra universidad es abierta y como habíamos dicho que es incluyente, ¿sí? Nosotros no tenemos límite de edad, bueno, hasta ahora, confiamos en que siempre así siga. ¿Por qué? Porque creemos precisamente en este acto de inclusión que mencionaba hace un momento, ¿no? Creo que la Universidad Intercultural es una universidad abierta, es una universidad, además de pública, es una universidad del pueblo, es una universidad de la comunidad y para la comunidad. Y en ese sentido nosotros no tenemos ni siquiera límite de edad. La persona más de mayor edad que tenemos estudiando con nosotros es una dama de 65 años, que no es originaria de aquí, que es de fuera, vino de Guanajuato. Le interesó el tema y está estudiando lengua y cultura maya y está aprendiendo lengua maya muy bonito la dama, ¿no? En 8 meses que ha estado con nosotros, la dama está aprendiendo maya más rápido que el resto de sus compañeros. Es una dama de 65 años, ¿no? Ella tiene una beca, la beca de estudiantes también. O sea, dejó la beca que le ofrece el gobierno de mayores de edad y dijo, yo agarro el de la escuela, ¿no? Entonces tiene una beca de la escuela.
Entonces estamos hablando precisamente de este de inclusión, ¿sí? Los requisitos son como todos, ¿no? Que hayas terminado tu bachillerato, por supuesto, cualquier nivel de bachillerato o cualquier, ¿cómo le llaman a esto? Sistema de bachillerato que sea, ¿no? No hay límites de edad, tampoco de sexo, ¿no? Entonces, nosotros somos abiertos en ese sentido para recibir a todos los estudiantes que deseen incorporarse, ¿sí? Y que tengan obviamente ese sentido y esa razón para estar con nosotros, ¿no? No hay un límite en ese sentido para ello. Ahora sí que diríamos que los requisitos son los que comúnmente, me imagino, hablando en papeleo. Así es. En papeleo obviamente su acta de nacimiento, su ¿cómo se llama? Su certificado de estudio, o bien la constancia de estar concluyendo, ¿no? Fotografías. Ya en nuestra página ya estaremos subiendo, de hecho ya lo subimos para esta promoción, ¿sí? Los requisitos para poder ingresar a la universidad. Y ahí están los documentos que se requieren principalmente, ¿no? ¿En qué plataforma, redes sociales, cómo les pueden buscar? Pues Universidad Intercultural de Campeche, o UICAM. UICAM. Sí, así está, UICAM, ¿sí? Estamos en Facebook, creo que estamos también, digo creo porque hay veces nos dicen, es que se bajó, lo volvemos a subir, como estamos iniciando, todavía estamos en este proceso de experimentación, pero en Facebook seguramente estamos, ahí sí estamos y nos pueden encontrar, ahí tenemos información, Universidad Intercultural de Campeche y también subsede Juncal, son dos cuentas de Facebook que se tienen y ustedes pueden ingresar, pueden revisar la información, ahí de hecho subimos información todos los días de los aconteceres de la universidad y también ahí subimos también las, ¿cómo se llama? Las convocatorias de inscripción y son anuales. Lo que sí les puntualizo es que son cuatrimestrales. Nosotros no manejamos el sistema de semestral, nosotros manejamos el sistema cuatrimestral. O sea, en ese sistema, pues prácticamente manejamos dos cuatrimestres que le llamamos tronco común, que ven todos los estudiantes y después del segundo cuatrimestre, al pasar al tercero, ya entran a la especialización, es decir, a la carrera que les interesa y se van hasta que terminen. Ya se encaminan a los rubros que nos mencionaba. Sí, a las carreras que les interesan. ¿Qué otros servicios ofrece la UICAM aparte? ¿Ofrece algún otro servicio? Pues por lo pronto, por supuesto, nos han estado invitando, además de a conferencias, a platicar a nuestros profesores y todo, también estamos ofreciendo estos cursos, ¿no? De lengua maya, estamos en este proceso de irlo incorporando poco a poco a los proyectos que tienen nuestros profesores, pero también tenemos otros alcances, ¿no? De carácter cultural, de carácter, ¿cómo se llama?, de difusión principalmente. Tenemos un pequeño programa de radio, nuestros profesores están haciendo un programa de radio que se llama Uyoltán, en maya, ¿no? Que significa la voz del aire o la voz al aire, ¿sí? El alma de la palabra, si queremos llamarle así, y lo hacen los profesores con los alumnos, llevan invitados también, llevan a jóvenes, a personas de las comunidades, a que platiquen experiencias y todo eso, ¿no? Entonces estamos haciendo un espacio más abierto, donde la comunidad realmente se apropie también de la universidad, ¿no? O sea, es lo que queremos de alguna forma, y por supuesto pues las actividades deportivas, ¿no? Donde participamos, donde nos invitan, donde también colaboramos, donde invitamos a colaborar a la comunidad, y eso lo hacemos de buena forma con el ayuntamiento de Tzitbalché, para el caso de Tzitbalché, ¿no? Y lo mismo para el caso de Juncal. Entonces procuramos una comunicación con las autoridades para que las actividades que nosotros hagamos, conferencias, pláticas, talleres, pues de alguna manera sean integrales, ¿no? Y realmente lleguen a la comunidad como tal. Entonces, reiteramos, Facebook pueden buscarlos como Universidad Intercultural de Campeche. Ahí pueden también preguntar si tienen alguna duda. Ahí me imagino que igual están algunos datos. ¿Hay números de contacto para poder comunicar? Ahí están los números de contacto igual. Nos pueden visitar también en Tzitbalché, en la rectoría. La dirección no la tengo puntualmente, pero no se pierde, ahí nos conocen ya en el centro. Llegando a Tzitbalché, nos dicen dónde está y nos ubican inmediatamente en la rectoría. Ahorita estamos obviamente en un espacio rentado. Solo pedimos a Dios y a todos los santos que nos pasen en breve a nuestro edificio. Nuestro edificio ya va a estar justamente entre la carretera Calquiní-Tzitbalché, ahí a un costado del lado derecho. Ahí está el edificio nuevo donde vamos a pasarnos, si nos portamos bien. En unas 2 semanas estaremos entrando al nuevo edificio, ya a nuestro edificio UICAM. Bueno, algo más que agregar para nuestros amigos radioescuchas
Antes de cerrar esta emisión, doctor. No, pues invitarlos, por supuesto, a mantener esa energía y esa fuerza de nuestra lengua. Aquellos que lo hablen, que lo mantengan, que lo sientan, que lo vivan, que lo transmitan principalmente. Claro. Yo creo que este es el momento de hacerlo, porque nos permiten hacerlo. Antes no nos permitían mucho, queríamos hacerlo, pero no nos permitían mucho. Yo creo que es el momento. Y además, ¿no?, pensar que estos espacios que se dan para poder comunicarlo, para poder expresarlo, realmente tienen que multiplicarse, ¿no? Sí, totalmente. Y por eso tenemos que llegar a más gente, que nos escuchen, que la lengua maya sigue viva, que las lenguas originarias siguen latiendo fuerte, su corazón sigue latiendo fuerte, y creo que es ahí donde tenemos que pues, sentirnos satisfechos de alguna manera, ¿no? Nos hace falta hacer mucho. Desde las universidades, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, necesitamos esos espacios para poderlo seguirlo transmitiendo. Y pues finalmente decir que pues es un honor para mí, es un gusto poder estar con ustedes y conversar sobre ese tema tan puntualizado que es la cuestión lingüística, la cuestión de la lengua en nuestro estado, y pues creo que tenemos mucho que decir aún todavía. Muchísimas gracias, doctor. El gusto muchas gracias a ustedes de nosotros. Les agradecemos mucho desde la Universidad Intercultural de Campeche el que nos hayan mirado a ver. Muchas gracias. Contrario, doctor. Y digo, si usted pues tiene por ahí en rememoranza, ahorita se me venía a la memoria, cómo es que inclusive el cine, Hollywood ha volteado a ver a la cultura maya. Así es. Si usted es amante de los superhéroes, pues la última película que hizo evidentemente presencia de la cultura maya, una película de Marvel, donde si a lo mejor hay ciertos rasgos por ahí medio desviados, como tal se hizo alusión de la lengua. Fue una película, finalmente es un acto, digamos, de ciencia ficción, sí, pero que ha utilizado esas herramientas de la lengua y que le ha dado su lugar finalmente, ¿no? Y ya lo han hecho otros también, pero bueno, creo que lo que necesitamos es eso, promoverlo, revitalizarlo, ese es el sentido. Pues de nuevo, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y esperemos pues en futuras o en alguna futura emisión pues aquí compartir algún otro tema, a lo mejor ya el crecimiento a mayor, con mayores perfiles de egreso, ¿no? Claro. de la universidad, y que nos vengan a compartir de esta información. Claro, confiamos en hacerlo, en traer mejores noticias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y un saludo para todos los compañeros, alumnos y docentes de la universidad. Así es, muchas gracias. Y nosotros de esta manera nos despedimos. Antes de irnos vamos a ir, por supuesto, a la cápsula que quedó pendiente. Pero bueno, yo me despido de la emisión de esta tarde. Te recuerdo que llegamos hasta ustedes por el 920 de amplitud modulada, señal en el Camino Real, también por Facebook Live. Agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, asistentes de producción y a Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une, por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna. No olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Saludos a Zona Libre Querétaro y Ciudad de México. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa de expresión para ti y una producción del Consejo Estatal de Población. Que tengan una gran y maravillosa tarde. La Universidad Intercultural de Campeche ofrece la Ingeniería de Agroecología y Soberanía Alimentaria y las licenciaturas de Turismo Sustentable y Lengua y Cultura Maya. Cuenta con 2 planteles en el estado. Uno está ubicado en el municipio de Palizada y el otro en el municipio de Cibalche. No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde. A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une. 6 en punto. 6